Gómez Martínez. Doctor Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la hora de la verdad. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor. Muy preocupado por lo que está pasando en el país en esta materia de narcotráfico. Asaltos todos los días, atentados contra la fuerza pública, enriquecimiento fabuloso de estos delincuentes. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el particular, doctor Gómez Martínez? Pues, Fernando, parece que estuviéramos como en una rueda del tiempo, volviendo atrás varias décadas a los antiguos paros cocaleros de las administraciones de Samper, de Pastrana, de Uribe, de Santos. Es una historia de nunca acabar y es siempre la misma historia. La prohibición solo beneficia y solo enriquece y solo funciona para los mafiosos, para las guerrillas que de manera desvergonzada hoy día expanden la frontera de los cultivos ilícitos, promueven una corrupción severísima, afectan a la población civil y le dan un mal vivir a esas llamadas familias cocaleras que apenas sobreviven con esa actividad y quedan entregadas, pues como lo vemos hoy día, con el ejemplo clarísimo del Golfo, a unas fuerzas criminales empoderadas por esas enormes utilidades que genera el tráfico de estupefacientes y siento pues que desde cuando Álvaro Gómez allá en el año 90 en su campaña presidencial lo planteó por primera vez a hoy, pues la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, la prohibición, pues no deja ningún logro. Lo único logro que deja son mafias enriquecidas, burócratas en el Estado norteamericano. Volvemos al mismo debate de toda la historia sobre la efectividad de la extradición y por eso considero que debemos acoger como país un norte diferente y es salir de esta mecánica de la prohibición que no frena el consumo, porque la realidad creciente del consumo a nivel social es enorme y en cambio nos deja con todas estas consecuencias negativas. Pensamos nosotros que la sociedad debe tomarse en serio el tema de la prevención. Mire que en medio de todo esto, qué ironía, el Estado mismo ha prohibido las labores de prevención porque supone que eso es una restricción al libre desarrollo de la personalidad de quien quiere consumir y por eso no le estamos explicando a nuestros jóvenes la gravedad de la adicción, de los peligros que están detrás de la marihuana y de la cocaína y cómo eso destruye vidas constantemente en nuestra sociedad y por otro lado pues nos deja nosotros como Colombia, como país víctima de los países consumidores sumidos en esta desgracia. Creo que es hora claramente de pensar en una política diferente y de confrontar a Estados Unidos como principal país productor de cocaína y ellos como principal país consumidor para encontrar una salida de esta guerra que nos impusieron hace ya más de 50 años desde la administración Nixon, que se ratificó en la administración Reagan y que nos ha dejado pues así como estamos, con un Estado que vuelve a ser inviable cada cierto tiempo, que vuelve a quedar en manos de los peores bandidos y que además ahora pues ya van a tener presidente porque vamos para el 8002, como lo se reveló precisamente en días anteriores, todo lo que se suponía de los acuerdos de Petro con los grupos mafiosos, pues era cierto, porque ya ofreció ese perdón alegre, irresponsable, inmoral a todos estos que asesinan a los miembros de la fuerza pública, a todos estos que no dudan en poner a la ciudadanía como carne de cañón de sus chantajes criminales. Doctor Gómez Martínez, en la época del presidente Uribe, los cultivos ilícitos se redujeron a 45.000 hectáreas, las extradiciones produjeron su efecto y el país vivió en paz o en relativa paz, si usted quiere. De manera que funcionó la política antidrogas, pero lo que usted propone, ¿qué sería? Legitimarlas, legalizarlas, porque obviamente lo que no está prohibido está legitimado por el orden jurídico. ¿Eso es lo que propone usted? Yo propongo que dejemos de ser hipócritas, Fernando. La sociedad, la Corte Constitucional no permite la lucha contra las drogas.
porque el mecanismo que produjo los resultados que usted invoca fue el mecanismo efectivo de la fumigación aérea con glifosato. La sociedad toda, un sector grande de la prensa, un sector grande de la academia, denosta de la fuerza pública al tiempo que exige que actúe en estos contextos donde pues, realmente lo que estamos es exponiendo la vida de los soldados y policías, ya fuera en la erradicación manual o al adelantar labores de control territorial en medio de las presiones de estos grupos mafiosos y guerrilleros en una misión imposible, que además no tiene el respaldo social porque cuando se opera y se opera con cuidado, se opera con legalidad, como lo vimos recientemente precisamente contra las mafias de la coca en Puerto Leguízamo, ¿qué es lo que sucede? En una operación termina cuestionada toda la honra de la fuerza pública, de las fuerzas especiales, termina en moción de censura el ministro de Defensa, cuando la riposta del Golfo hace, creo yo, que unos 15 días generó la muerte de 6 servidores públicos asesinados de manera infame. ¿Escuchamos realmente la solidaridad de la sociedad o no? Tuvo que salir el ministro, el comandante de las fuerzas militares a defender la honra militar respecto de un presidente que no duda en jugar con ella como elemento político. Entonces, en el pasado los esfuerzos fueron exitosos en la medida en que la sociedad tenía compromiso con la lucha contra el narcotráfico y se permitieron las herramientas necesarias a la fuerza pública, y de todas formas volvió. Ahí está, doctor Fernando, y yo creo que aquí se ha venido diciendo siempre que la despenalización del tráfico, que es lo que genera el valor agregado que enriquece enormemente a estas mafias, no se puede enfrentar, no se puede abordar bajo la premisa de que hay que lograr un consenso global. Yo creo que eso es falso, eso es no saber la historia. Aquí en el mundo inició esta premisa de la guerra contra el narcotráfico de la mano de un puritanismo burocrático del gobierno de los Estados Unidos, y fue Estados Unidos también quien impuso la Convención Mundial contra las Drogas, y obviamente siempre sojuzgando a los países productores que padecemos los rigores de los países consumidores en toda esa estela de efectos negativos, destrucción del medio ambiente, asesinatos, muerte, corrupción, cultura narcótica, porque Colombia lleva ya 5 generaciones o 6 generaciones de muchachos que piensan que es mejor coronar que trabajar, lavado de activos, unas economías ilícitas ligadas claramente a las extremas radicales de izquierda, guerrillas empoderadas con armamento. Hace poquito le decomisaron, Fernando, creo que no hace más de 10 días, un cargamento de $60 millones a las FARC. Entonces, lo que nosotros proponemos es que tengamos pantalones como país, abordemos y enfrentemos el hecho de que este esfuerzo costosísimo para Colombia ha sido inútil en términos de consumo, en los países consumidores que cada día consumen más y en los países productores que ahora también estamos enfrentando en nuestras ciudades las realidades del microtráfico, precisamente por el exceso de droga que está vigente. Y esa postura es la de iniciar el proceso bilateral con quien creó el concepto de la prohibición y que le debe responder, entre otros, a países productores que han sufrido los rigores de la guerra contra el narcotráfico precisamente por ese fracaso. Yo creo que seguir girando en este círculo vicioso es inoficioso, es indecente y es un fracaso. No podemos dejar que las nuevas generaciones dentro de 30 años estén teniendo esta misma conversación en medio de un consumo que crece. Nosotros proponemos además no la tolerancia con el consumo, precisamente su prevención que está ausente. Fernando recuerda que en el gobierno del presidente Uribe y antes y después en nuestro país había campañas agresivas, claras, de difusión sobre los peligros de la adicción a las sustancias psicoactivas, campañas que fueron famosas. La del joven que se degeneraba, la del señor que se hacía o creía que la caspa del chofer del bus era un pase, la de a las drogas. Dino, hoy los colegios de Colombia no se le explica a los jóvenes los peligros de estas adicciones y de estas sustancias, porque como sociedad tampoco estamos de acuerdo en eso. No ve que
desde el mismo Ministerio del Interior, desde la Corte Constitucional se ha venido sugiriendo que las medidas de control al consumo, como las que puede hacer un buen empleador cuando encuentra a un empleado intoxicado, están prohibidas. Hoy, en Colombia, la Corte Constitucional, de nuevo, siempre legislando para el antivalor, legislando para lo malo, llevando a la sociedad a lo inmoral, dice que el empleador no puede hacer muestreo de orina ni muestreo de sangre del empleado que esté intoxicado con sustancias psicoactivas, con lo cual pensamos que es urgente una reglamentación, porque imagínense que hay profesiones peligrosas, como quien opera o es auxiliar asistencial en un hospital, o quien conduce un bus de servicio público con niños, o quien opera maquinaria pesada o maneja un avión. No se le puede evaluar precisamente en el régimen general porque por esta decisión. Entonces, veo además de la mano de todo esto una enorme hipocresía en los Estados Unidos, Fernando. La droga para uso recreativo, la marihuana aprobada creo que en más de 32 estados, las penas de los extraditables que entreguen dinero a la DEA para pagar su nómina y rutas y algunos compinches entonces reducidas a 3, a 4 años. Grandes capos vuelven al país a los 5 años aquí, o peor, se quedan en Miami, en la Florida, en ese nuevo paraíso de narcotraficantes redimidos. Mientras tanto, los únicos que pagan cárcel aquí son los traficantes pequeños que sirven de mulas o que sirven de conductores de las lanchas rápidas en el Pacífico. Entonces, yo creo que detrás de toda esta enorme hipocresía, la agenda de los Estados Unidos está secuestrada con Colombia por el tema de antinarcóticos. Acaba de firmar el ministro, la ministra, la canciller y el embajador Pinzón una carta en la cual para los recursos del Plan Colombia aceptamos en todas y cada una de las condiciones que la fuerza pública era una violadora sistemática de los derechos de las personas que protestan en Colombia, lo cual es absolutamente falso. Por un cheque de 478 millones dejamos la honra de la fuerza pública escrita en un papel frente a la administración Biden. Por eso, por este conjunto de razones, creo que es bueno sentarse con los Estados Unidos y decirle, mire, su principal aliado en esto está al borde de quedar en manos de un presidente comunista, financiado quién sabe cómo, que va a entregarse a esos narcotraficantes con una izquierda radical que a través precisamente de oscuros lazos con Venezuela y con los guerrillas se financia de manera casi que ilimitada para hacer la subversión urbana en todas las grandes ciudades del país, y todo eso es la droga, y usted sigue imponiéndome una receta caduca, una receta fracasada. Es nuestra posición y nuestro convencimiento de que Colombia debe enfrentar a la sociedad norteamericana, al establecimiento americano, que se lucra de esto, porque esto al final se trata de un esfuerzo burocrático gigantesco de los Estados Unidos, y yo no conozco la primera burocracia que se destruye a sí misma, la burocracia de la DEA, la burocracia de ICE y del FBI, del Departamento de Justicia, que se engolosina imponiéndonos a nosotros lo que ellos allá en su propio país no cumplen. Estamos en pleno acuerdo de que esto tiene que ser convenido con los Estados Unidos y resuelto con los Estados Unidos, que son el otro extremo de esta tragedia, porque esto es una tragedia, doctor Gómez Martínez, lo que se vive con el narcotráfico en todas sus etapas, desde el momento de la preparación de la tierra para lo que necesita deforestar la selva, arruinar la selva, después el cultivo, después la recolección, después la preparación del clorhidrato de cocaína con precursores tan conocidos como el cemento, como la gasolina, después el tráfico, después obviamente el consumo, que es el desenlace de toda esta tragedia en la que estamos. Esto tiene que ser en acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo que en algunos momentos funcionó plenamente y que tiene que funcionar salvo que tengamos la medida y tengamos la fórmula para que no se siga consumiendo tanta droga, que es la tragedia del país. La tragedia del país es la cocaína, y a esto hay que ponerle una Fernando, solución. Yo no veo poblaciones en Alabama o en Los Ángeles encerradas en sus casas sin poder ir a sus lugares de trabajo, como lo vemos aquí en Urabá o en Córdoba o en el Bajo Cauca. No veo a los policías de los Estados Unidos asesinados con armas largas de manera infame.
No veo la actividad productiva de ningún estado de los Estados Unidos interrumpida de manera grave por la violencia narcótica. Todas esas consecuencias de los países consumidores, que son los que crean el mercado, que son los que hoy día toleran el consumo de manera casi que enfermiza en la juventud norteamericana, ellos están allá tranquilos. Y los que asumimos la senda de la inseguridad, la destrucción ambiental, la tala de nuestros bosques y sobre todo la afectación de la población civil, seguimos como hace 10 o hace 20 o hace 30 o hace 40 años siendo nosotros los colombianos. Somos las víctimas de un error de concepto, de una hipocresía estatal y como pasó en la década de los 20, de un puritanismo ineficaz que generó precisamente el crecimiento desaforado de las mafias de los Estados Unidos que crearon precisamente toda esa cultura de organizaciones criminales como las que hoy día enfrentamos en nuestro país. Y no es solo el Golfo, porque es que no seamos hipócritas. Si el Golfo fuera el problema, y Sinaloa, y los rastrojos, y el cartel de las FARC, que nada, que nos lo muestran en la JEP y que cambio cómo lo vemos de activo en el suroccidente del país, sojuzgando poblaciones, manipulando el movimiento indígena en Colombia, manipulando la reivindicación comunitaria para impedir el desarrollo del país. Y otra vez estamos en las puertas de la inviabilidad nacional y de la pérdida de soberanía. Doctor Gómez Martínez, un tema apasionante porque en él nos jugamos la vida. Nos estamos jugando la vida con la lucha con el narcotráfico, de eso no cabe duda ninguna, sobre todo cuando se hace a medias y cuando se hace mal, porque nos quedamos con el narcotráfico y nos quedamos con las consecuencias de combatirlo mal como lo estamos haciendo. Fernando, y rompemos la moral de la milicia de nuestras tropas y de nuestras fuerzas de policía, porque qué ambigüedad. Es que yo invoco de nuevo, hace 20 días en Puerto Leguízamo, cuando se operó fuerte y se operó con sentido en un centro cocalero conocido de autos en Puerto Leguízamo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió gran y mayoritariamente en la prensa del país? Era la acusación injusta de que eso era una operación de falsos positivos, que era una masacre, incluso se dijo. Solo quedé yo, solitario entre los candidatos, solitario entre la clase política, enfrentándome a esos malos periodistas que hicieron una cobertura parcializada en la red noticiosa del Espectador. No escuché yo, Fernando, a nadie en el gobierno, no escuché yo a nadie en el Congreso, no escuché yo a nadie en los partidos políticos de Colombia defendiendo la honra, defendiendo la legalidad de la operación, como evidentemente lo era porque tenía una orden de despacho clara, documentada. Y esos soldados y miembros de las fuerzas especiales que operaron allí están muertos del susto en sus cuarteles porque va a ir la Procuraduría tras ellos, y yo le garantizo que no habrá un juez, no habrá un político, no habrá nadie en la gran prensa del país defendiendo la vida, la honra, la seguridad jurídica de esos servidores públicos a los cuales constantemente ponemos en la línea de fuego en una guerra que nadie quiere y que nadie respalda. Doctor Enrique Gómez Martínez, muchas gracias por sus reflexiones que conmoverán al país, de eso estamos seguros, y este debate hay que continuarlo. Muchísimas gracias, doctor Gómez Martínez. Fernando, buen día, un saludo a toda la audiencia, la verdad, un abrazo. Y pasamos a otro tema igualmente importante y decisivo para el porvenir del país, la situación de la industria petrolera en Colombia.